Y ahora sí, volvemos con, después de esta pequeña pausa, volvemos con acceso a los derechos. Gracias, Juan Pablo, por estar acá. No sé bien para qué me llamaste, pero me parece que lo vamos a averiguar en breve. Bueno, la gran averiguación que tenemos es, los rosarinos, rosarinas, pero me parece que toda la República Argentina es el cambio en el Ministerio de Economía. Bueno, y la verdad que se vivió mucha incertidumbre el fin de semana. De alguna forma había una tensión sobre la salida del ministro Guzmán. Obviamente la coalición de gobierno, en eso, digamos, quienes analizan la política lo venían observando. Fue un proceso muy complejo, sobre todo porque fue un cambio de régimen, digamos, partidario, que se complementó en el marco de una crisis muy profunda en lo social y una crisis de salud, que fue la pandemia. Y quizás a la salida de la pandemia se generó una fuerte expectativa de una expansión sobre la economía. Y cuando todos esperábamos la normalización, ya estábamos todos vacunados, lo que vivimos no fue digamos, no se vio de forma positiva en términos económicos y políticos, sino que nos cruzamos enseguida con una crisis bélica en Europa, y la verdad que eso empezó a sobrecalentar los mercados, sumado a que la inflación en Estados Unidos hizo que la Reserva Federal tomara una determinación sobre la política de tasas. Entonces, nosotros que veníamos sin capacidad de poder aceptar golpes, sufrimos esa pinza terrible del contexto internacional, que fueron las altas tasas en Estados Unidos. Eso vale aclarar que cada vez que la Reserva Federal, y sobre todo luego de una política expansiva que se reflejaba con, por ejemplo, el índice de Nasdaq o el S&P 500, que son los índices bursátiles más importantes, venían con máximos históricos durante muchos años, sobre todo después de la salida de la crisis subprime en Estados Unidos, alcanzando máximos históricos, y eso, digamos, sumado a los estímulos financieros en pandemia, a la emisión monetaria, hizo que un sistema que venía recargado de una burbuja ya que todos la olfateaban, no se lo aguantara. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una alta independencia monetaria. Ustedes saben que Sí, sí, el imprimen y todo resto, el mundo quiere. sí, no es que imprime solamente, sino que puede imprimir, pero yo diría que el poder de imprimir lo tenemos todos. Ellos tienen el poder de absorber, que es algo que el resto del mundo perdió. Y eso es la suba de tasas de la Reserva Federal. Cuando hay suba de tasas en la Reserva Federal, digamos, la Fed tiene un sistema muy normativizado de los anuncios, hay una expectativa y hay un calendario, y los mercados empiezan a hacer pronósticos sobre ese calendario. Cuando la Fed, y cuando se empieza a olfatear la subida de tasas, y cuando la Fed sube tasa, automáticamente se produce lo que a nivel mundial se llama un vuelo a la calidad. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal, al tener esta gobernanza que algunos dicen no solamente es cultural, es económica, pero también obviamente está fundada sobre un aparato eólico impresionante a nivel global. Cuando la Fed apaga la máquina y sube las tasas, el resto de los activos del mundo hacen un viraje y empiezan a mirar con cariño los bonos de la Reserva Federal. Ese mayor rendimiento que ofrecen los bonos de la Reserva Federal hace que el resto de los activos, en un contexto de ebullición, dejen de ser atractivos. Eso lo sufre especialmente los países de la periferia. ¿Por qué? Porque imagínense que el rendimiento, con esto, esto que nosotros lo interpretamos pegándonos en el pecho, que es el riesgo país, pero el riesgo país es la sobretasa que se pagan por los bonos, digamos, el costo, el sobrecosto que asume el gobierno nacional cada vez que hace una emisión en el mercado bursátil. Y la sobretasa está evaluada con relación a los bonos de la Reserva Federal. Entonces, cuando los bonos de la Reserva Federal ofrecen un rendimiento interesante para los inversores, automáticamente esos capitales vuelven a ser aspirados al centro del mundo, y esa neutralización de moneda es lo que le permite a la administración americana bajar la inflación. En contraparte, nosotros empezamos a ver cómo los fondos que habían invertido en el país se empiezan a ir, empiezan a migrar, y eso, a su vez, sumado a lo que era el conflicto bélico, con el aumento de la energía sobre todo,
el combustible y lo que más nos influye es el gas que estamos importando, hizo que la restricción externa se apurara, se hiciera mucho más palpable, aún en el contexto de un acuerdo con el FMI, que era lo que a priori en el 2019 preocupaba. ¿Se llegará a un acuerdo con el FMI o habrá un default? ¿No habrá acuerdo? A pesar de haber logrado el acuerdo con el fondo, el contexto internacional apuró la restricción externa. ¿Y qué nos ocurre cada vez que se nos dispara la restricción externa? Esto ya es una cuestión recurrente en la economía argentina. Es que, y puntualmente en este momento, y es lo que por ahí más nos está caracterizando, que es una situación, hoy leí un artículo de Álvarez Agis en Le Monde Diplomatique, es una situación donde solamente se suban perdedores, donde nadie está siendo ganancioso. ¿Por qué? Porque a pesar de la devaluación y a pesar de la alta inflación y a pesar de que los salarios son insuficientes, tampoco hay un clima de exportaciones, porque los exportadores también les está siendo muy dificultoso colocar sus productos afuera. No hay buena rentabilidad en la exportación. Bueno, pero ahí hay problemas, la República Argentina tiene problemas para importar porque no tiene dólares, ¿no? Pero también, producto de esto del tema de la exportación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación? Está ante, la nueva ministra, Silvina Batakis, está ante una situación bastante compleja, económicamente, pues no tiene reserva, hay dificultad para poder emitir porque, el acuerdo del FMI tiene algunas restricciones a la hora de la emisión. Hay dificultades en la jefatura del Frente de Todos. Bueno, hay una situación muy compleja. Me parece que hay una situación desde el punto de vista económico que es dilemática, que es, o se produce, hay una gran cantidad de pasivos remunerados por el Banco Central, por ejemplo, en términos de la política de bonos. Hoy los valores, el rendimiento de los bonos es un rendimiento del año 2008, con default, con 5 años de default. O sea, los valores actuales son valores de default, con lo cual el mercado ya descontó esa cesación de pagos. Entonces, el Fondo de Garantía de Sostenibilidad de ANSES sale a intervenir el mercado de bonos, el Banco Central sale a intervenir, en lo que se llama, escuchaba un comentario en Twitter, del bolsillo de payaso. Después de la crisis del fin de semana, con el anuncio de la nueva ministra, quienes operan saben que ir de frente contra el gobierno en estos mercados es contraproducente, porque a pesar de que los mercados salieron con mucha ansiedad el lunes y se especuló con un feriado en la plaza, en realidad el gobierno salió a pagar y a pegar con todo lo que había, y eso se observó porque 2 días después los números se estabilizaron, tanto del MEP, del dólar CCL y obviamente de lo que se conoce como el dólar blue, ¿no? Bueno, ahí la ministra anuncia públicamente que un dólar totalmente marginal, donde la República Argentina no tendría que por qué manejarse con ese tipo de valor, ya que el valor de importación es el dólar oficial, ¿no? Los importadores importan con dólar oficial, pero venden con el dólar blue. Pero eso en términos de legalidad y normatividad es correcto. Lo que ocurre es que estamos en un concepto, en un marco de cepo cambiario, donde hay un mercado único y libre de cambios, pero hay una restricción para acceder a ese mercado. Entonces, esa restricción, en términos de mercado, lo que origina es un mercado paralelo, que es marginal y que al ser paralelo no está normativizado y no sabemos cuáles son las posiciones, no sabemos cuáles son los volúmenes de transacciones, porque es tanto como querer contabilizar cuánta cocaína se toma en una ciudad concreta. Es imposible saberlo porque es un mercado ilegal, pero es un mercado donde nadie puede negar que es existente. Pero de todos modos, si obviamos el comportamiento del dólar blue, el MEP, que es una operación sintética que es un valor al que se llega con 2 operaciones, que es la compra, el ingreso de un bono de denominación nacional que tiene su correlato en denominación en dólares. Entonces yo compro en pesos, salgo en dólares y eso me da un producido que está bastante aproximado a lo que es el valor del dólar, ilegal, o el dólar blue. Pero más allá de los indicadores financieros, algunos dicen que se contabilizan 11 puntas de dólar por los distintos regímenes legales y en el marco del cepo. Lo que se observa es un problema de gobernanza política o un problema del sistema político
que se traduce en los indicadores económicos y en este sistema económico donde ninguno es ganador, porque si bien las sumas, digamos, los números del empleo están siendo muy positivos, el problema que encontramos es que el valor del salario se ve muy perjudicado. El poder adquisitivo. El poder adquisitivo se ve muy Digo, hay dañado. trabajadores, el otro día lo decía Musi, ¿no? El intendente de, bueno, de parte del conurbano bonaerense, decía que la situación es que hay trabajadores que ante el trabajador no era una persona rica, no, naturalmente, digo, pero era una persona que, digo, podía tener un poder adquisitivo para poder satisfacer sus necesidades. Hoy hay trabajadores pobres. Bueno, eso es el resultado de la puja distributiva. Una pregunta para finalizar la entrevista, doctor. Una pregunta que le hacemos a todos los economistas o entendidos sobre la economía. La emisión, ¿es por sí o por no? ¿Es sí o no? No puede cambiarla. Es cerrada la pregunta. ¿La emisión de dinero, de billetes, genera inflación? Qué fea simplificación. Qué ¿Sí brete. o no? No puede irse de la pregunta. En este contexto, sí. Perfecto. Gracias por venir, doctor. Muchas gracias. Esto fue Acceso a los Derechos, todos los viernes a las 18:30 horas por Somos Rosario.